¿Cómo ir más allá del ego? La psicoterapia transpersonal. Si nuestra ciencia de la salud mental ha de llegar a ser más efectiva, los psicoterapeutas tendrán que equilibrar su conocimiento de las técnicas y conceptos psicológicos con una disposición contemplativa. La psicoterapia transpersonal, tal como la definen los psicoterapeutas, cuya práctica clínica incluye este tipo de trabajo, es el aspecto de la terapia que trasciende los objetivos del ego y conecta lo psicológico con la práctica espiritual. Tradicionalmente, la terapia occidental se ha preocupado sobre todo por la psicodinámica, la modificación del comportamiento y el crecimiento personal. Se ha ignorado que una personalidad bien adaptada es sana y se ha ignorado mayormente todo aspecto del ser que trascienda la personalidad. Durante las últimas décadas han aparecido numerosas psicologías del yo, cuya meta es ayudar a los individuos a que se adapten a la sociedad y alcancen sus objetivos personales en la vida. Además, las orientaciones existencialistas y humanísticas han asignado un lugar central a la búsqueda de significado y a la indagación de la identidad individual. El mundo interior de la psique ha sido explorado en profundidad por la psicología analítica de Carl Jung y otros. Sin embargo, solo en la década de 1970 han empezado a interesarse los terapeutas occidentales por la investigación personal de la meditación y de otras técnicas orientadas a la alteración de la conciencia y a incorporar las técnicas orientales a la práctica de la terapia. En tanto que el ámbito de lo transpersonal era previamente dominio exclusivo del gurú o maestro espiritual, a los psicoterapeutas que trabajan con el tipo de problemas humanos que ponen en juego los valores, el significado y el propósito, se les ha hecho cada vez más evidente que cuando el crecimiento psicológico trasciende la personalidad, plantea invariablemente cuestiones de naturaleza espiritual. Con frecuencia se considera que la psicoterapia orientada a la resolución de conflictos psicodinámicos y al crecimiento personal es una buena preparación para las disciplinas espirituales que se ocupan exclusivamente de los dominios transpersonales del ser. La terapia transpersonal, sin embargo, es un intento de facilitar el crecimiento de los clientes, no solo con vistas a lograr el fortalecimiento del yo y la identidad existencial, sino también yendo más allá de la identidad del ego, a pasar a los territorios de la realización transpersonal y de la trascendencia. El dominio de la psicoterapia transpersonal se extiende, pues, más allá de los objetivos y las formas de adaptación que son tradicionales del ego. Aunque se dirige a las necesidades y aspiraciones básicas de éste, como pueden ser la necesidad de autoestima y de consolidar relaciones interpersonales satisfactorias, no se detiene en esto. Considera también los motivos, experiencias y potencialidades accesibles a los individuos que ya han alcanzado en su vida un nivel de desenvolvimiento práctico satisfactorio. La perspectiva transpersonal ofrece a los individuos que están en condiciones de hacerlo la oportunidad de trabajar en un contexto ampliado. Como reconoce la importancia de las experiencias o vivencias transpersonales trascendentales, puede tratarlas de la manera adecuada como valiosas oportunidades de crecimiento. Los individuos y los sistemas que no reconocen la posibilidad de la percepción transpersonal tienden a interpretar tales experiencias desde un punto de vista inadecuado y patologizante. Ello puede conducir fácilmente, en el caso de individuos sanos que comienzan a penetrar en el ámbito transpersonal, a interpretaciones que consideran estas manifestaciones como patológicas y tienden a suprimirlas con el daño consiguiente.
Los objetivos de la terapia transpersonal incluyen tanto las metas tradicionales como el alivio de síntomas y la modificación del comportamiento, como, cuando ello es adecuado, la posibilidad de realizar un trabajo óptimo en el nivel transpersonal. A esto último puede añadirse el ofrecimiento de un marco conceptual adecuado para el manejo de las experiencias transpersonales, así como de información sobre el potencial psicológico y sobre la importancia que tiene asumir la responsabilidad no solamente del propio comportamiento, sino también de la propia experiencia. El terapeuta intenta ayudar al paciente en el proceso de desidentificación y de trascendencia de los problemas psicodinámicos. Así el terapeuta puede explicar al paciente la posibilidad de valerse de toda la experiencia vital como parte del aprendizaje, Karma Yoga, informarle de las potencialidades de los estados alterados y de las limitaciones y peligros de aferrarse a modelos y expectativas fijos. El terapeuta puede proponerse también hacer del encuentro terapéutico un Karma Yoga que lleve a su nivel óptimo el crecimiento de ambos participantes en un proceso de facilitación recíproca. A su vez, estos objetivos facilitan el de capacitar al cliente para que obtenga la percepción de la tiranía del conocimiento. Las técnicas terapéuticas transpersonales incluyen, para trabajar con la conciencia, tanto las técnicas orientales como las occidentales. A las técnicas más convencionales se pueden agregar diversas formas de meditación y yoga. El principal objeto de estos elementos no es tanto el cambio de la experiencia per se, como la alteración de la relación del individuo con su experiencia, incrementando una percepción atenta, unida, a cierta disposición a dejar que la experiencia sea como es. Dos rasgos de la relación psicoterapéutica que merecen especial mención son la medida en que el terapeuta se constituye modelo y el Karma Yoga. Últimamente se ha reconocido claramente la importancia del primero de estos factores en la bibliografía sobre modificación del comportamiento, y lo que se dice sobre su poder hace pensar en la posibilidad de que otras terapias lo hayan subestimado. Como quizás servir de modelo sea un procedimiento terapéutico universal, aunque usado a veces sin total conciencia, lo que lo distingue es, más que el proceso mismo, el modelo del terapeuta. Para la orientación transpersonal, esto se vincula estrechamente al concepto de Karma Yoga, que es el yoga del servicio y de la colaboración con otros mediante las obras. Son varios los medios por los cuales el terapeuta transforma el proceso en un Karma Yoga. Lo primero, y quizá lo más importante, es simplemente la intención de hacerlo. Junto con ella se da la intención de mantenerse en todo momento tan alerta y meditativamente atento como sea posible. En algunas técnicas tradicionales se presenta al terapeuta como lo que se llama un modelo competente, que domina plenamente lo que intenta enseñar. Sin embargo, el terapeuta transpersonal, sea hombre o mujer, puede compartir, cuando ello es apropiado, sus propias cuestiones sin resolver e intentar ser todo lo transparente que sea posible. Con ello, el terapeuta karma yógico combina el modelo competente con la variedad llamada de aprendizaje, y lo interesante es que estudios sobre diversos tipos de modelos han demostrado que con frecuencia el modelo de aprendizaje es más eficaz que el modelo de competencia. El hecho de servir de modelo incrementa en alto grado la reciprocidad entre terapeuta y paciente, porque ambos comparten una intención terapéutica orientada hacia el crecimiento, están jerárquicamente menos distanciados y funcionan recíprocamente como maestros. La postura transpersonal puede incluir los objetivos tradicionales al tiempo que incorpora otros, derivados del modelo transpersonal de la conciencia,
que incluyen una percepción o conciencia crecientes y que pueden incluir vivencias de estados alterados, con el objetivo final de alcanzar un estado verdaderamente superior. Se puede, por ejemplo, trabajar la percepción y la concentración, como en la meditación, haciendo que el individuo aprenda más a observar el contenido mental que a intentar cambiarlo. El aforismo adecuado podría ser: obsérvalo todo sin hacer nada, tal como observó Peirce. La percepción per se, en y por sí misma, puede ser curativa. Además de observar el contenido mental, el individuo intenta también desidentificarse de él, un proceso que explora una cuestión más fundamental, que no solo plantea quién soy, sino también qué soy. Por ejemplo, a un paciente que se presentara a un terapeuta tradicional quejándose de que se siente inadecuado, incapaz, inferior, etc., se le consideraría como una persona que tiene baja autoestima, un yo débil o atribuciones negativas, según cuál fuera la disciplina particular del terapeuta. Si trabajara con un enfoque psicodinámico, es posible que intentara determinar el origen de estas ideas, mientras que con una técnica conductista intentaría modificarlas directamente mediante el cambio ambiental, el reforzamiento diferencial o tácticas cognitivas. Sea cual fuere la técnica, de hecho, el objetivo sería modificar lo que el cliente cree y la vivencia que tiene del tipo de persona que es. En cambio, un terapeuta transpersonal podría usar estas técnicas, pero reconocería también que el problema representa un ejemplo de identificación con ideas y emociones negativas. Además, este problema sería considerado como un solo ejemplo de los muchos tipos de identificación en que el cliente se encuentra inconscientemente enredado. El rasgo distintivo de esta identificación en particular sería, simplemente, que está causando un malestar de dimensiones clínicas. Así pues, el terapeuta transpersonal decidiera trabajar con una técnica meditativa, iniciaría un entrenamiento de la percepción, cuya meta es la desidentificación de todo pensamiento, la cual daría como resultado no solamente que el paciente tuviera una creencia diferente sobre el tipo de persona que es, sino que se alterase algo mucho más fundamental, la percepción de lo que él o ella es. La amplitud relativa con que se emplearán las técnicas tradicionales y no tradicionales variará individualmente con cada paciente. Sin embargo, los objetivos de la meditación y de las técnicas transpersonales trascienden los de la psicoterapia occidental tradicional. Por ejemplo, el modelo transpersonal sugiere que la identificación con el ego es ilusoria, solo un sueño. En Occidente, donde se toma por realidad esta ilusión, el terapeuta puede ayudar a evitar que el sueño se convierta en pesadilla. Pero el objetivo de un acercamiento transpersonal a la conciencia es el despertar.